hasta aquí nos ayudó el Señor. Les invito a ir a la carta a los Romanos. Quiero compartir con ustedes un estudio siempre buscando qué predicar. La carta a los Romanos, capítulo número 11. Quiero hablar de un tema que para mí tiene su especialidad. Quiero hablar de la plena restauración de Israel. Israel no es un pueblo cualquiera, no es casual, es un pueblo determinado. Un pueblo que se conoce desde el principio como escogido, donde Dios depositaría sobre ellos su gracia. Y aparentemente para algunos es como si Israel ya hubiese sido desechado. Y quiero decirles que esa expresión o esa interpretación viene de mucho tiempo atrás. No es de ahora. Ahora el antisemitismo ha sido mucho mayor. Inclusive me duele muchísimo cuando las Naciones Unidas se reúnen, ponen a Israel en un plano como que no vale nada. Pero ahí está. Es como la antorcha que alumbra, es como la higuera que representa la primavera, que ya está floreciendo y no hay quien la detenga. Así que le voy a leer dos preguntas, y en base a esas dos preguntas voy a desarrollar este estudio. Romanos capítulo 11, verso 1, comienza con la primera pregunta. Y no sé si alguien está listo para compartir. Gloria a Dios. Jet, ¿no? Si quieren me dejan solito. Como es un estudio no necesito. Gracias, Jet. Debo reconocer a estos muchachos lo valientes que son y los fieles que son también. Aleluya. ¿Lo tienen ya para leer conmigo? Capítulo 11, verso 1 dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Creo que esa palabra en ninguna manera da a entender de que no deja margen ninguno para la duda. Es un no absoluto, de ninguna manera. Dios no ha desechado a su pueblo Israel. El verso 11 de ese mismo capítulo, la segunda pregunta. Me disculpan si los hago mover, pero es para que tengan, no estoy leyendo completo, sino solamente las partes que me interesa destacar. Dice el verso número 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Cómo respondo? En ninguna manera. Ahora sí me interesa leer el versículo completo. En ninguna manera. Pero por sus transgresiones vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Vamos a orar. Padre Santo, estoy aquí y bien sabes que dependiendo absolutamente de ti, de tu gracia, de tu amor, del fuerte brazo que nos sostiene. Bien sabes que esta palabra me es de gozo. Lo digo con alegría. Me satisface hablar de estas cosas, hablar de tu pueblo, hablar de lo que para ti es una promesa y de lo que llama el apóstol Pablo la plena restauración de Israel. Gracias. Permite que mis hermanos estén interesados también, que algunos de ellos puedan tomar algunas notas, que puedan también identificarse y que sobre todo les toques el corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Por mucho tiempo he estado leyendo algunos comentarios bíblicos, algunos más modernos, otros un poquito más antiguos. Hay veces que me da la impresión que entre el comentario antiguo y el moderno hay como ciertas barreras donde no hay esa luz para poder entender el propósito del Señor. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, o sea, para 1800 algo, no sé la fecha exacta, hay un teólogo muy conocido de apellido Spurgeon, o sea, el príncipe de los predicadores le llamaban. Y él llegó a decir en uno de los comentarios, en una de las conferencias, de que la restauración del pueblo de Israel, aunque no se habla mucho y acá muchos no la ven como algo exacto o como algo visible al alcance, sin embargo terminó diciendo, nosotros debiéramos reconocerlo porque es un evento
de máxima prioridad para el Señor. O sea que aunque yo no lo crea, va a suceder. En otras palabras, para esa fecha, si se hablaba de que el pueblo de Israel iba a ocupar de nuevo la tierra prometida, lo que le llaman Palestina, aunque no es exactamente Palestina, sino la tierra de la promesa, que ustedes conocen en el libro de Josué, cuando dice de dónde a dónde, la distancia, las líneas que marcan el territorio de Israel. Algunos, para ese tiempo antiguo, decían que eso es un término espiritual, que no podía ser literal. Sin embargo, en 1948, el 14 de mayo de 1948, para sorpresa del mundo, para sorpresa de muchos de los que vivían en esa tierra, fue ordenado y establecido el Estado de Israel en un pedazo del desierto, pero allí, en la tierra de la promesa. O sea, hubieron oposiciones, hubieron muchas cosas, hubo una coalición de 7 países que se levantaron a la misma vez para luchar, para destruir, para pisotear, para humillar al pueblo de Israel. Sin embargo, dice la historia, y lo recoge cualquier evento que ustedes quieran buscar como hechos históricos, y van a ver que el Dios de Israel, porque no fueron ni siquiera ellos, sino el Dios de Israel peleó literalmente, y todavía están ahí, están en ese pedazo de tierra, expandiéndose, tomando posesión, tomando lugar, siendo punto de crítica, siendo tiempo o momentos de persecución. O sea, a veces nosotros nos descuidamos un poquito, pero yo sé que aquí hay algunos parecidos a mí, que de vez en cuando, yo creo que todos los días, yo conecto noticias de Israel. ¿Qué sucedió? ¿Qué va a suceder? No sé, para ser más específico, la semana pasada, el primer ministro de defensa del Estado de Israel subió por primera vez un líder a la explanada, en este momento de las mezquitas, pero para ese entonces la explanada del templo. Nunca antes en la historia, ni siquiera desde 1948 se había hablado de que un líder de Israel subiera, y que se ve en el video. Si algunos quieren entrar a internet, pongan el viaje o el primer ministro de defensa en la explanada del templo, y van a ver que él iba caminando e iba como orando. Y está prohibido que los judíos suban a la explanada y que oren allí. Se les permite ir solamente al muro de los lamentos. Y dice lamentos por una razón, una fuerte razón. Es que ellos van a llorar y a pedirle a Dios en llanto. Queremos de nuevo tener nuestro templo. Queremos de nuevo ser restablecidos. Porque Israel, aunque ocupe todo el territorio y aunque ocupe Jerusalén, si no tiene el lugar del templo, es como si no tuvieran nada. No sé si me explico. Por ejemplo, si usted ama esta iglesia, o cualquier hermano que ame a cualquier iglesia, y de repente esa iglesia se destruye, el pastor se muere, o se destruye la obra, o sucede, y ha sucedido en otras ocasiones, cuando alguien ama su obra, sin duda también se conduele y expresa con profundidad de corazón el dolor que siente por una iglesia que se cierra. Es triste cuando hay gente, incluso cristianos, que se alegran cuando una iglesia se cierra. Pero creo que todos ustedes aman la obra de Dios. Dile a tu vecino: yo amo la obra de Dios. Yo bendigo la obra de Dios. Para mí es un gozo de que haya muchas más iglesias y que haya mucho más pueblo de Dios que de verdad, de corazón, busque al Señor. Pero vamos a hablar más específicamente de Israel. Me perdonan porque es el centro de atención. Y cuando es el centro de atención tengo que repetirlo y repetirlo. Yo espero que ustedes también, cuando terminemos, porque a veces sé cómo empiezo pero no sé cómo termino, pero espero que cuando termine este estudio provoquen ustedes una pasión, un deseo, algo mayor que antes acerca del pueblo de Israel, y que le pongamos atención a Israel. Es una antorcha que está alumbrando en un lugar oscuro. Es un país que enmarca y determina al único Dios verdadero. Amén. Cuando era una nación pequeña, el único Dios verdadero lo tenían ellos, y todavía siguen siendo los que portan el mensaje de Hashem, el Dios de Israel, el que ahora no tiene nombre, ahora que ahora le dicen las 4 consonantes, Yod Hei Vav Hei, alabado sea el Señor, pero sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Amén. Vamos a ver que el mismo Pablo dice como un misterio en este capítulo es impresionante.
Yo a veces lo he leído y me he dejado llevar por la emoción también, y creo que algunas lágrimas yo creo que se ha derramado cuando lo he leído. Porque, por ejemplo, hay algo que solamente Pablo lo dice. Hay cosas que solamente el apóstol Pablo las menciona. Es impresionante. O sea, ningún otro, yo me pregunto, no hubieron siervos que tuvieron revelaciones, pero este tiene como un misterio que dice este misterio, y este misterio es algo que nadie antes ha mencionado. Es algo nuevo. Y él habla de un misterio donde dice: yo sujeté en desobediencia lo mismo a los gentiles que a los judíos, para tener misericordia de ambos, los mismos gentiles que los judíos. Pero no piensen que Dios desechó a su pueblo. No vayan a pensar, y esto pareciera como que no es justificable, pero está sucediendo en la provincia de Roma, donde están saliendo muchos judíos que están siendo perseguidos. Y está sucediendo dentro de los mismos cristianos evangélicos que están sintiendo rechazo por los mismos judíos. Y Dios les dice: son los mismos. Aunque hay una diferencia en cuanto al pacto, sin embargo ellos están bajo promesa. Y Dios, como dice aquí mismo el apóstol Pablo, cuando ahora dice los dones son irrevocables, lo dice por el pueblo de Israel. O sea, lo que él comenzó con Israel no ha terminado. Tristemente, debo decir que hay sectas religiosas, que hay doctrinas religiosas que dicen que para Israel ya no existe oportunidad. Y quiero decirles que la primera vez que me lo dijeron en la cara me sentí como si me hubiesen dado un golpe en el estómago, porque me lo dice un líder, un anciano de una denominación religiosa. Nosotros somos el Israel de Dios. Para Israel ya no hay oportunidad. Y yo tuve que decirle: tú no sabes lo que estás hablando, ni has leído las escrituras, ni has entendido lo que Dios dice en su palabra. Vamos a ver algo que Dios le revela al profeta Daniel, muy conocido por muchos, estudiado en esta iglesia, en la escuela dominical, y por años lo he mencionado otras veces, pero siempre cuando se abren las escrituras uno puede ver algo nuevo, algo que tal vez impresione o determine en nosotros el interés por el pueblo de Israel. Cuando vamos, por ejemplo, al capítulo 9 del profeta Daniel, comenzando en el verso 20, y cuando hay un estudio es importante que ustedes vayan conmigo en la escritura para que lo puedan ver, para que puedan corroborar que lo que estoy diciendo es palabra de Dios y no es un invento de hombres. Incluso en el estudio va a llegar el momento donde voy a decir: es posible, fíjese la palabra, para no usar la arrogancia de que yo me la sé toda, porque aquí debemos aceptar que hay veces que nosotros tenemos todavía algunas dudas, no tenemos una epignosis. La palabra epignosis significa pleno conocimiento. No tengo un pleno conocimiento, solamente creo que Cristo es el que tiene todo el conocimiento y toda revelación, y Él nos va transmitiendo a nosotros a través de su Santo Espíritu, su Maestro, nos va enseñando lo que dice la palabra. Verso 20 de capítulo 9, el libro de Daniel, libro profético. Dice así: aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo, por el monte de mi Dios. Bendito Dios. Fíjense la intención de las palabras, el anhelo, la pasión de Daniel, orando por su pueblo, él poniéndose como si él fuera también un pecador, o sea, presentándose delante de Dios para interceder por el pueblo de Israel y por el monte santo. ¿Alguien tiene idea del monte santo qué significa? El monte santo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Está hablando del templo. El templo que para ellos es centro de atención. Vamos a repetir eso. El templo es centro de atención. O sea, lo mismo en el cielo que en la tierra. Es el estrado de los pies de Dios. Es el punto donde se miraba cuando se oraba. Daniel, cuando oraba, abría la ventana que miraba hacia Jerusalén, o que miraba específicamente el templo, porque cuando el templo fue dedicado, se hizo un pacto y se hizo una promesa que si mi pueblo que fuese llevado quizás cautivo o que fueran apresados, si ellos se arrepintieran y se convirtieran y miraran
vamos a decir que este sea el templo, hasta el santo lugar, dice, yo oiré desde los cielos y los perdonaré. O sea, hay un pacto. Y Dios, lo que promete, Dios lo cumple. O sea, está orando por la restauración del pueblo, está orando por el monte santo de Dios, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, la palabra varón aquí significa es que Gabriel, el ángel, vino como en forma humana. No es que sea humano, vino como en forma humana. Y esto no es primera vez que leemos en la Escritura que ángeles se manifestaron como si fuesen hombres, con un mensaje. Alabado sea el Señor. La pregunta que nos podemos hacer, ¿todavía pudiera suceder? Amén. Dice que algunos pecaron ángeles sin saber que eran ángeles. Alaba. O sea que hay algo impresionante en lo que Dios puede hacer. ¿Y quién puede decir que esto no es posible? Para Dios todo es posible. O sea, dice, aún estaba hablando yo en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Bendito sea el Señor. Debo hacer algunos paréntesis para mostrarle algunos detalles para que me amplíe un poquito y me ayude a lo que voy a decir más adelante. Nosotros, para entender y para interpretar la Biblia, tenemos que acomodarlo como está escrito y para quienes están escritos. O sea, nosotros no podemos pretender que nos está hablando los latinos. Está hablando el pueblo de Israel. Y cuando él emplea un idioma para el pueblo de Israel, es algo muy relacional, o sea, muy conocido, algo que se puede conocer y que Daniel entendía perfectamente. Bendito sea el Señor. En Israel se hacían dos sacrificios, uno en la mañana y el otro en la tarde. Por ejemplo, el de la mañana se llamaba Chajaré y el de la tarde se llamaba Mijá. Es algo interesante. El Chajaré era al comienzo del día y el otro en mitad era cuando caía la tarde, aproximadamente a las 3 de la tarde. ¿No les hace pensar un poquito en Cristo? Y en su sacrificio, en la mañana fue levantado un madero y sobre las 3 de la tarde entregó su espíritu y fue muerto. O sea, no hay casualidades en la Escritura. Daniel oraba 2 veces al día, en la mañana y oraba en la tarde. Yo les pregunto, ¿y cuántas veces tú oras al día? Nosotros no lo hacemos ahora por una ley, lo hacemos por el corazón, oramos a cualquier hora. Y muchas veces de madrugada, y soy sincero, me levanto como guerreando y estoy orando, a veces de madrugada, porque cuando hay silencio y tranquilidad es cuando a veces mejor mi relación para con mi Dios. Aunque Dios me escucha lo mismo en el ruido de la ciudad, que en el aposento o en el lugar donde yo me refugie para poder orar. Y sin duda, qué bueno es que Él siempre nos responde. Me hizo entender, dice, me hizo entender, para eso vino. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte la sabiduría, el entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy, pero muy amado. Me gustaría que me dijeran eso. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y comienza diciendo lo que algunos llaman la gran revelación. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Déjeme ir despacito. 70 semanas están determinadas. Repito la expresión que dije. Déjenme poner primero aquí 70 semanas para que tengan, para que junto conmigo lo puedan ir mirando. Aleluya. Cuando yo hablo de tiempo, nosotros, por ejemplo, decimos que estamos hoy, creo que 8. Gracias, porque me dice 7, 8. Hoy estamos a 8 del primer año de este año 2023. Y lo hacemos bajo un calendario llamado gregoriano, de un papa llamado Gregorio, que se rige por el sol. Pero si tú y yo fuéramos judíos y viviéramos en Israel, el calendario no sería solar, sino sería lunar, por las lunas. Para el pueblo de Israel, esto yo no voy a escribirlo todo porque yo quiero llegar a la parte de la gráfica que voy a hacer, más o menos una gráfica, pero para que tengan idea de que tenemos que acomodar las cosas del tiempo, el momento, de la historia, para nosotros poder interpretarla, porque no podemos llevarla el tiempo de hoy y usar, por ejemplo, un año para nosotros tiene 365 días, punto no sé cuánto.
pero para un judío tiene 354. Por ejemplo, los judíos tienen 6 meses, que los meses son contados de 29 días, y tienen otros 6 meses que sus días son contados de 30 días. Si tú sumas los 6 meses de 29 con los 6 meses de 30, sumarían 354. Algún matemático, si lo quiere hacer, lo hace. 354. Es decir, que si yo voy a comparar el tiempo del pueblo de Israel para con nosotros, hay una diferencia de unos cuantos días. Estamos hablando de 6 más 5, 11 días de diferencia. Y uno dice, ¿y cómo se arregla este problema? Bueno, en Israel, cada cierto periodo de tiempo, cada cierto tiempo de años, ellos le añaden un mes más, que le llaman el año preñado. O sea, en vez de 12 tiene 13 meses. Y de ahí entonces emparejan con nosotros. Pero si tú le preguntas a un judío en qué año estamos, te vas a sorprender. Te vas a decir, estamos en el 5.700 o 5.873. 5.783 años. Y usted diría, no, yo estoy en el 2023. ¿Qué clase de diferencia? Porque ellos comienzan a contar con ese tipo de calendario desde el tiempo en que fue creado el hombre. O sea que han pasado 5.783 años. Mientras que para nosotros solamente son 2023. O sea, las cosas que se hablan en la Biblia son acomodadas al tiempo y al pueblo al que se le habla. Por ejemplo, Daniel mismo, cuando va a hablar de 70 semanas o va a hablar de tiempo, él dice, por ejemplo, para la última semana, y me estoy adelantando, pero para que puedan tener idea de lo que quiero explicar. Cuando ellos hablan, por ejemplo, de la última semana, ellos, por ejemplo, Daniel escucha que le dice 1260 días, que son también 7 años, o 7, perdón, es el último periodo de tiempo multiplicado, sería, por ejemplo, 1200, déjame explicar suavecito porque me estoy trabando. 1260 días es lo mismo que a 42 meses, o es lo mismo de decir tiempo singular, tiempos en plural, o mitad de tiempo, ya que cuando uno dice en hebreo tiempo es un año, y si lo dice en plural tiempos son 2 años, ya van 3, y si dice mitad de tiempo, entonces estamos hablando de 3 años y medio. O sea, hay un lenguaje diferente que nosotros no usamos. O sea, debemos acomodar una cosa con la otra para poder entender. No sé si me expliqué. Ahora, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí cuando se habla de semana, en esta porción de la escritura, hay algo en hebreo que da a entender que no son semanas de días, sino que son semanas de años. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia que lo corrobora. Si vamos a Levítico, me disculpan mis hermanos que dan estas cosas, pero creo que la mejor manera de poder entender es yendo a las escrituras. Y vuelvo a repetir, mi intención es que ustedes puedan ver con las escrituras lo que estoy hablando. En Levítico 25, verso 8, cuando se habla del año del jubileo, el año donde habrá apertura de cárcel, donde se pagarán las deudas, donde los esclavos quedarán libres. Cuando Cristo mismo leyó esa porción, el profeta Isaías, él dijo, hoy se ha cumplido esta promesa. O sea, yo soy el jubileo. Yo soy el que tengo apertura de cárceles, el que cancelo las deudas, el que levanto al oprimido, el que da libertad al esclavo. O sea, eso es Cristo. Pero en Levítico, Dios da una solución y es como una proyección, es como una sombra de lo que iba a acontecer en Cristo, de que también el pueblo de Israel, si quedaba esclavo o caía preso, tenía la oportunidad, si nadie lo redimía, tenía la oportunidad de esperar el año del jubileo, cada 50 años. Entonces se cumpliría la palabra de que quedarían libres. Levítico 25:8 dice así: y contarás 7 semanas de años. Dice de años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a ser 49 años. O sea, la misma Biblia es su propio intérprete. ¿Me entendieron? Allá en Daniel estamos diciendo 70 semanas están determinadas. Y yo les dije, son semanas de años, no de días. Pero para poder corroborar, los traje aquí para que puedan ver de que aquí mismo se habla de 7 semanas y no son semanas de día, sino semanas de año. Y así lo dice la Escritura. Y multiplicas entonces 7 por 7, son 49. Y ya no son 49 días, sino que son 49 años. ¿Alguien me entendió lo que estoy explicando? Entonces regreso a Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo.
Diga conmigo, sobre tu pueblo, sobre su santa ciudad. O sea, sobre tu pueblo es sobre Israel. Sobre su santa ciudad es Jerusalén. Voy a repetir. Creo que lo que merece importancia merece repetición. Vuelvo a repetir. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre Israel, sobre su santa ciudad. Tu santa ciudad es Jerusalén. Para terminar, ¿qué? Para terminar la prevaricación, que es la rebelión de mi pueblo, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar la visión de profecía y ungir al santo de los santos. O sea, hay 70 semanas determinadas para que Israel deje de ser perseguido, oprimido, criticado, no sé cuántas palabras más usadas. O sea, 70 semanas están determinadas para poner fin a la rebeldía, fin al pecado, o sea, poner y traer la paz perdurable, para establecer el pacto, para restablecer a mi pueblo. Y yo creo que Dios lo va a hacer de una manera tan especial, que va a ser como el mejor momento que tuvo Israel para con su Dios. Y yo creo que mucho más que el mejor momento, porque es el momento de la reconciliación, es el momento de la restauración, o sea, donde se vuelven los valores y vuelven a obtener como al principio los mismos valores. Ahora, permíteme hacer una gráfica muy sencilla. Por ejemplo, si yo dijera, la corriente que llega a este lugar trabaja con 60 siglos. No sé si me entiendo lo que estoy diciendo. O 60 Hz, como quiera decir. Por ejemplo, usted iba a la escuela y te decían, la corriente que está entrando a mi conector, a mi Aulex, es de 60 siglos. Entonces, ¿qué significa 60 siglos? Es que la corriente o la frecuencia de la corriente es que 60 veces hace un siglo completo en un segundo. O sea, en otras palabras, yo no voy a pintar una sinusoide, estoy poniendo que esta línea que hice aquí un poquito jorobada, le vamos a llamar tiempo. O sea, fíjense, esta línea va a ser comienzo y esta línea va a ser tiempo. O sea, vamos a ver por el tiempo que 70 semanas están determinadas para que mi pueblo Israel sea totalmente, completamente, ¿se acuerdan en Romano que decía? La plena restauración de Israel, para que vengan a ser plenamente restaurados. Ahora, vamos a ver un poquito más para poder explicarles. Repito de nuevo, 70 semanas están determinadas sobre mi pueblo, sobre Israel, sobre la santa ciudad, sobre Jerusalén, para terminar la prevaricación, o sea, poner fin a la rebelión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar la visión de la profecía, ungir al santo de los santos, eso es Cristo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro de los tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y ahora lo voy a dejar aquí porque hay mucho material. Voy despacito. O sea, vamos a ver primeramente. Entiende pues que desde la salida de la orden de la restauración, en este caso, ustedes saben que cuando el imperio babilónico, bajo la orden de Nabucodonosor, entró en Jerusalén, lo barrió, lo destruyó, acabó con él. Derribó no solamente el templo, quemó el templo, se robó los utensilios del templo. Y dice también que las murallas, las puertas, hay una noticia muy desagradable para Nehemías, al principio del capítulo del libro de Nehemías, cuando le dicen, y él pregunta, ¿cómo está mi pueblo? Y dijo, está en ruinas, está destruido, sus murallas han sido derribadas y sus puertas han sido quemadas. O sea, él lloró como un niño, él pidió en oración, él lo que no sabía, que había sido escogido por Dios. Él no sabía, como a veces nosotros no entendemos que Dios nos escogió desde el principio, pero había sido escogido por Dios para una tarea específica, para un propósito específico, que era reconstruir los muros de la ciudad. Hay en teología, y aquí donde vengo yo a presentarles los dos puntos de vista, hay en teología como dos puntos de vista, que si la orden de restauración fue dada en Nehemías capítulo 1, o sea, como ustedes leen ahí, cuando Nehemías oró, hizo una oración relámpago prácticamente, y le pidió gracia a Dios para que lo pusiera en gracia con Artajerjes, el rey, para que diera la orden de la restauración de Israel, o sea, que le dieran permisos y cartas
para ir, cortar madera y etcétera, etcétera, para poder levantar las murallas y edificar las puertas de nuevo. Ahora, hay otro punto de vista que algunos creen que no fue Nehemías, sino que fue Ciro. Y vamos a ver el otro ejemplo en Ciro, si lo quieren leer conmigo, que aparece en el libro de Esdras. Casualmente, yo no creo en casualidades, el libro de Nehemías y el libro de Esdras son bastante contemporáneos. Si no quieren, yo lo voy a leer. O sea, si no quieren conmigo, Esdras capítulo 5, verso 13, dice: pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa, la casa de Dios, fuese reedificada. O sea, se dio la orden para edificar el templo. Y quiero decirles, vuelvo a repetir, el templo es un punto de atención muy importante. Y todavía hoy sigue siendo importante. Ya les mencioné que el primer ministro de Israel subió a lo que es la explanada del templo y ahí mismo lo entrevistaron y dijo: ese lugar debe ser el sitio donde debe estar la casa de mi Dios, el monte santo, la roca, porque lo único que, no sé si alguno ha ido a Israel, lo único que cubre la cúpula del templo, o sea, el monumento que le dicen la mezquita de Omar, que no es mezquita, es la roca donde Abraham sacrificó, y digo sacrificó en términos espirituales, sacrificó a su hijo Isaac, donde Dios después le dijo a David: sobre esa roca edifíqueme casa. O sea que el templo no puede ser edificado en cualquier lugar, sino en el sitio escogido por Dios. Y hoy está ocupado por le dicen mezquita, pero no es mezquita, le llaman la cúpula del templo o el domo de la roca. Son diferentes palabras que se emplean para hablar de este lugar. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Que desde que se da la orden, entonces el reloj profético, cuando se da la orden de restaurar, sea en Nehemías o sea en Esdras, o sea por Ciro o por Artajerjes, ¿me están escuchando? No me importa cuál de los dos, le puse los dos puntos de vista. Cuando se da la orden, sea el que sea, arrancó el reloj profético de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas. Si lo llevo a años, estamos hablando de 490 años. Porque 70 semanas multiplicadas por 7, creo que ese es el número. 490 años. Hay algo curioso. Él dice, y esto sinceramente lo busqué en varios comentarios, nadie se metió a comentarlo, y yo le voy a hacer una especie de opinión, con mucho cuidado. Dice: pues se entiende desde que la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Dice 7, ¿verdad? Vamos a poner aquí 7 semanas. Y después marca otro número y dice 62 semanas. ¿Alguien está leyendo? ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Voy a leer de nuevo. Es bueno, un estudio hay que leerlo, hay que compartirlo, hay que abrir las escrituras muchas veces, hay que tocar papel. Repito, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, sea por Nehemías, o sea por Artajerjes, o sea por el rey Ciro, que ese rey Ciro también es otra sorpresa, que Dios lo escogió antes de nacer y le puso nombre antes de que naciera. Y dijo: mi siervo es este. Como que él iba a dar una orden. Y sin duda, él dio una orden de reconstruir, en este caso, el templo judío. Repito, sabe pues, se entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Puse una rayita en tiempo. Y después dice, y 62 semanas, como que es una continuidad de tiempo. O sea, 7 más 2, que algunos dicen, en esta línea, ya no tengo 2, ni tengo 62, sino que tengo 69 semanas. Ahora, nadie dice por qué marca un 7 y por qué no me dijo 69 directamente. En ninguna parte, en ningún comentario, por lo menos lo que yo he leído. Nadie aportó nada de que por qué puso 7 y por qué no marcó 69 directamente. Dice, hubo 7 semanas más 62 semanas. Y dice después, vamos a ver, que después de las 69 semanas se le va a quitar la vida al Mesías. Ahora, ¿qué pienso yo humildemente? Que 7 tiene que ver desde la salida de la orden hasta que se terminó el templo. O algunos piensan, o podemos pensar, o hasta que se construyeron los muros. Pero si a mí me dan a elegir, me quedo con el templo. Porque usted puede tener muro, pero si no tiene templo, no tienes nada.
El pacto y el lugar del estrado de los pies no son los muros, es el templo. Es el lugar de atención, el lugar donde se miraba para orar, en busca de ese pacto, en busca de ese lugar. Pero es mi opinión, muy humilde. O sea, como que en 7 semanas, que son 49 años, desde la salida de la orden hasta que se hizo el templo, un ejemplo, estoy diciendo, no estoy imponiendo, han pasado 49 años, y después, aquí vamos a poner como especie de una cruz. ¿A quién le gusta poner una cruz ahí? Entonces se le quitará la vida al Mesías. Vamos a seguir leyendo. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. O sea, va a destruir el templo, va a destruir el santuario, y su fin será como inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea, tampoco es casual que el príncipe de un pueblo, dice aquí, que ha de venir, destruirá la ciudad. Ustedes recordarán, inclusive lo hemos comentado de Flavio Josefo, que él vino juntamente con el general Tito, un general romano, hijo de un emperador llamado Vespasianos. O sea que se dio la orden de venir y destruir a Jerusalén, más o menos para la fecha del 70 de nuestra era. Bajaron los ejércitos romanos al mando Tito, y dice que destruyó todo el santuario, destruyó todo Jerusalén. O sea, fueron dispersos por todas partes los judíos. Fue un desastre, algo terrible. Ahí Cristo dice, hay de la que está en parto, hay de la que cría en aquellos días, que no sean invierno. Comenzó a decir unas palabras que da una connotación de que va a ser algo duro, fuerte, difícil de soportar. No sé si me están siguiendo hasta aquí. Si es necesario, repito algunas cositas. ¿Me entienden? O sea que en el año 69, estamos hablando que todavía no es 490, estamos hablando entonces de 483, porque faltaría una semana más, que sería 7 años. Voy de nuevo a repetir. Me disculpan si los numeritos no me salen bien. Hasta yo estoy un poco tenso. O sea, este es el punto donde se da la orden. A partir de aquí arrancó el reloj profético. Va a haber 7 semanas que no especifica por qué dice 7 y por qué no dijo 69 de un solo golpe. Pero da a entender que posiblemente sea con respecto al templo o a los muros, cualquiera de los dos. Yo me iría por la parte del templo. Y después 62 semanas más, dice, será quitada la vida al Mesías. 7 más 62 son 69, que de años significaría 483, que decir que todavía me faltaría 7 años para que Israel fuere plenamente restaurado. Voy a repetir. Hemos llegado hasta la cruz. Hemos llegado, qué impresionante, que no es que estamos entrando en problemas numéricos, sino que da a entender, y para el pueblo de Israel, era un regalo para el pueblo de Israel, de que Dios le está dando un reloj profético de cuándo nacería aproximadamente Cristo y cuándo moriría Jesucristo. Esto es impresionante. O sea, una revelación tremenda. Pero que a partir de la muerte de Cristo faltaría una sola semana, faltarían 7 años. Ahora, en todo este tramo, estamos hablando de 5.783 años, si fuera el calendario hebreo, o si fuera el nuestro, estamos en el 2023 años. ¿Dónde yo pongo la semana? ¿Dónde yo pongo 7 años? Estamos hablando de demasiados años. Vamos a suponer que fueran 2023 años. Y yo solamente estoy hablando de 7 años. ¿Dónde yo pongo los 23 años? O sea, algo tengo que ver. Algo tiene que mostrarme a Dios. Que lleguemos aquí y hasta aquí no hay problemas. Lo estamos viendo claramente. Pero que faltan 7 años para que la promesa de que Israel será plenamente restaurado. O sea que van a habitar con su Dios, van a caminar con su Dios, van a comer con su Dios, van a estar relacionados con su Dios. Le faltan 7 años más. ¿Dónde lo pongo? Sin duda que es la gran tribulación. Pero tengo que ver algo aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Vamos a ver algo que lo dice el apóstol Pablo. Vamos a ver algo que dice el apóstol Pablo. Y que después un alumno de Pablo lo menciona también. Vamos aquí mismo en Romanos, si no se fueron de Romanos.
Me disculpa si a algunos no les gustan los estudios, pero a mí me fascinan los estudios. No me gusta la palabra fascinar porque no es del vocabulario. Pero un estudio me abre la panorámica y me hace entender muchas cosas que antes no entendíamos, porque es la revelación de Dios para con su pueblo. Somos un pueblo informado. Fíjense, somos el pueblo más informado que tiene la tierra. Sabemos las cosas que van a suceder, las que no han sucedido, sabemos las cosas que van a suceder, para que nadie se sorprenda. O sea, algunos hermanos dicen, no, la tribulación. Sí, vamos a hablar también de la tribulación. ¿Por qué no? Pero quiero que vean algo que dijo el apóstol Pablo y que un alumno de él también después lo repitió. Romanos capítulo 11, verso 25. Y fíjense que empieza diciendo, porque no quiero, hermano, no quiero. O sea, él quiere que se tengan conocimiento, no desconocimiento. ¿Lo tienes para leer conmigo? Es importante que lo veas. Dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio. Y dice misterio. En español o en griego es muy parecido. En griego es misterio. En español es lo mismo, misterio. O sea, algo desconocido pero revelado. Después que es revelado, dejó de ser misterio. Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Es decir, Israel no está endurecido completo. Porque entonces tendríamos que decir, Pablo no se convirtió. O muchísimos de algunos como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, o sea, muchísimos no se hubieran convertido. En este caso Lucas no, porque Lucas es griego. Repito entonces el versículo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice, todo Israel será salvo, como está escrito, y marca la promesa que aparece en Isaías 59:20. Lucas también menciona lo mismo como un alumno, un buen alumno de Pablo. Lucas, casi al cierre de su evangelio, capítulo 21, verso 24, dice, Jerusalén será hollada por los gentiles. Jerusalén será hollada, pisoteada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. O se está diciendo que antes de que llegue la última semana, la semana 70, que vamos a poner aquí, aunque la historia va a seguir, porque después de la restauración de Israel todavía queda el milenio de paz, y yo no voy a meterme ahí. Es decir, que la línea del tiempo va a seguir. Entonces yo voy a poner aquí ahora mis 70 semanas. Quiere decir, entonces, ¿qué hago con este espacio? Se le llama el tiempo de los gentiles. La plenitud. Y esa palabra plenitud tiene que ver con el tiempo. El tiempo que va a acontecer para los gentiles. O sea, los gentiles tienen un papel importante en el tiempo profético. Que cuando la iglesia nace, y ustedes saben que después de la muerte y resurrección de Cristo, prácticamente la iglesia arrancó. Prácticamente arrancó. 50 días después viene el Pentecostés. Pero ya habían cristianos. Antes del Pentecostés ya habían cristianos. O sea, lo que faltaba era la promesa. Pero ya habían cristianos. O sea que después de la muerte y resurrección de Cristo, ya hay iglesia. La iglesia se puede contar de ese tiempo. Inclusive algunos la cuentan desde que entró triunfante en Jerusalén. Algunos la cuentan desde ahí. Como diciendo, de todas maneras, ya estaba profetizado, ya iba a suceder. Pero vamos a hacerlo exactamente como dice, después de la semana 69, esta, 483 días desde que se dio la orden. O sea, entonces dice, no va a llegar al 70 hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. En otras palabras, el reloj profético se paró. Mientras la iglesia esté ocupando, aunque no es que esté ocupando el lugar de Israel, porque Israel no hay quien lo sustituya. O sea, nosotros no vinimos a reemplazar a Israel, vinimos a vivir y ser parte del cumplimiento profético. Pero nosotros no somos los que vamos a reemplazar a Israel. Nosotros vamos a ser injertados juntamente con Israel. Pero queda una promesa para Israel después que terminen los gentiles. Queda una promesa para Israel después que termine el tiempo de los gentiles. ¿Cuántos alaban a Dios? O sea que 2023 años todavía no ha entrado la restauración completa de Israel. Falta algo. Faltan 7 años.
los 7 años más altivos. Angelicalmente hablando, no se habla más de actividad angelical más activa que en esos 7 años, más actividad demoníaca que en esos 7 años. Y fíjense que hay formas ilustradas de decir que se abrirá un pozo y de ahí saldrán millones de demonios a forma de escorpiones para atormentar a los habitantes de la tierra, excepto a los que están marcados en la frente, excepto a los escogidos por Dios del pueblo de Israel, que le llaman los 144,000 escogidos. Cuando le dicen detente, no hagas daño a la tierra hasta que yo los marque, hasta que yo los señale. No te sientas mal, siéntete muy bien, tú estás para acá. No de un tatuaje, sino está marcado con Cristo, por Cristo. O sea, los ángeles saben quién tú eres, dónde tú vives. Sabe absolutamente todo. Los demonios también están limitados. Porque no podemos poner los demonios por encima de ellos. Yo sé. Dígame si han entendido hasta aquí lo que estoy diciendo. O sea, mi reloj profético se detiene cuando comienza prácticamente la iglesia. Hay algo que no voy a meterme ahí, que cuando Pablo escribe la segunda carta a los tesalonicenses, aparentemente hay un problema serio, muy serio, donde algunos están diciendo en Tesalónica que ya el arrebatamiento de la iglesia con el rapto se había producido y algunos hermanos se habían quedado, y Pablo dijo: de ninguna manera se han confundido, porque no vendrá hasta que no se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, está hablando de algo marcado también para la iglesia, en este caso específico de cuándo vendrá el Señor. Y hay algo más que Pablo no explicó y que muchos hermanos hemos dicho: ¿por qué no lo explicaste? ¿Por qué no lo escribiste? Que dice: ustedes saben que hay alguien que lo detiene hasta presente, hasta que sea quitado del medio, y entonces se manifestará el inicuo, en este caso el anticristo, el gobierno del mundo, que va a gobernar en esta última semana. Inicialmente con muchos pactos, con muchas promesas, porque el enemigo viene con pactos y promesas, porque cuando él quiere tumbar a un cristiano, viene con principios de bendiciones y de ayuda y de predicación del evangelio, pero después coge la escritura y la mezcla con la mentira. Alabado sea el Señor, porque es especialista en la mentira y hace caer a muchos cristianos, y dice: y si es posible, aún los escogidos serán engañados. O sea, hay que prestarle atención, sí, hay que prestar atención a cada regalito que Dios nos hace en la escritura. Y creo que lo que estoy hablando es un regalo. Estoy hablando de la plena restauración de Israel. ¿Cuándo llegará? ¿Se cumplirá? ¿Llegará a ser verdad? Vamos a ver algo más. Por ejemplo, y esto también le va a causar un poquito así como, no sé si admiración o sorpresa, no sé qué voy a decir. El apóstol Pablo creyó de que él iba a estar presente para el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cómo yo lo sé? Por ejemplo, si vamos a 1 Corintios 15. No se me duerman, por favor. Si quieren me dicen termine y lo dejo ahí. Como decía el rey, una de las cosas más difíciles para un pastor es que la iglesia esté como seca, como que no esté. Pero yo estoy dando todo lo mejor que yo pueda, un estudio lo mejor que yo pueda para explicarlo. Vamos a ver en 1 Corintios 15. Y yo no sé si alguna vez usted ha escuchado hablar de pasajes que son únicos, o sea, de un solo tema. Monográficos lo llaman algunos, monográficos. O sea, donde solamente es un tema y un tema y un tema. Le voy a poner 3 ejemplos. 1 Corintios 13 es un solo tema, el amor. Si yo hablo las lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a hacer como metal que resuena o sí, pero que retiñe, y así sigue el versículo, ¿verdad? Hasta el final, todo es el tema del amor. Si vamos aquí, 1 Corintios 15, todo el centro, toda la atención y todo el tema es la resurrección. Si voy a Hebreos capítulo 11, todo el tema, todo lo que se habla es de la fe. Después la fe, la certeza. El único concepto de fe aparece ahí. Después la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que son como monográficos. Este es uno monográfico. Todo es el valor, la importancia de que Cristo resucitó. Porque si no resucitó, estamos perdidos. Como dice el hermano Carlos, estamos fritos. Dice aquí, para que ustedes vean cómo Pablo habla de que él va a estar como él estaría con los que se van en el arrebatamiento. Dice: he aquí os digo un misterio. Fíjense que él emplea muchas veces la palabra misterio, musterio en griego. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, que es el término de un cristiano cuando muere, es dormir. Pero todos seremos transformados. Y fíjense, pone seremos transformados. En un momento,
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, dice, nosotros, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplida está la promesa. Y yo tengo un poquito de manchas aquí. Sorbida es la muerte en victoria. O sea, él pone varias veces el término nosotros. Si vamos a Tesalónica, la primera carta a los tesalonicenses, también emplea el mismo adjetivo como si él va a estar presente. No sé si me están siguiendo la idea. Dice el verso 13 del capítulo 4, primera carta a los tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, se pone en el grupo de nosotros, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, vuelve a incluirse en el grupo de nosotros. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos sido quedados, los que nos vayamos, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir para siempre al Señor en el aire. O sea, siempre se acomoda él dentro del grupo nosotros. Pero el apóstol Pablo recibe revelación. Y entonces viene la segunda carta donde dice, no se deje mover tan fácil de vuestro modo de pensar, ni por carta, ni por profecía, ni por una prédica, o sea, por ningún medio de comunicación, porque no va a suceder antes, y comienza a decir los detalles de lo que debe suceder antes de que la iglesia sea levantada. Ahora, vamos a ver algo. Vamos a ver algo y lo quiero presentar como puntos de vista posibles, no usando solamente una sola línea de información. Por ejemplo, cuando leí, si quieres regresar conmigo, dice en capítulo 15, que habla de la resurrección, dice muy específico. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados. La palabra se tocará trompeta, en los originales sonará la trompeta. O sea, no habla de toque, sino de sonido. No sé si me estoy explicando. Algunos, y es muy probable, escúcheme, es muy probable que cuando dice a la final trompeta, tiene que ver con Apocalipsis, cuando habla de la última trompeta, cuando se sonará la trompeta. Y vamos a leerlo. Y esto que estoy diciendo es cuando se va a producir el arrebatamiento de la iglesia. Porque tiene que suceder algo para que el reloj profético conecte y comience la semana número 70, que es la final semana o el final del tiempo profético, donde se cumplirá la plena restauración de Israel. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 11, verso número 15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo, dice, en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta porción tiene que ver con la que se llama Emera Curión, o sea, con el día del Señor, el día en que dice que tendrá y pondrá bajo sus pies a todos sus enemigos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios, en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, tiempo presente, el que eras, tiempo pasado, y el que ha de venir, tiempo futuro. Esto parece un problema para hablar de que este es el rapto, porque está diciendo el que ha de venir como si no hubiera venido tampoco. Pero tengo buena noticia. Esa expresión que dice el que ha de venir tampoco aparece en los originales. Ahora yo me he convertido aquí en un problema. Pero soy celoso por lo que estudio y voy a los originales para saber lo que estoy diciendo. Antes de que alguien se lo diga afuera, es mejor que se lo diga aquí adentro y lo que estoy diciendo de verdad. Además, no se usa la palabra parusía, que es la palabra griega que se determina para la venida de Cristo para arrebatar su iglesia. Hay varias palabras. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses se habla del mega curión, el día grande del Señor,
se habla de Epifanía, de la venida del Señor, y se habla de, lo dije hace un ratito, ahora a mí se me fue la cabeza, parucía. Y se habla de parucía desde el mismo comienzo, que tiene que ver con la venida para levantar su iglesia. Ahora, cabe la posibilidad, no estoy diciendo que no sea la respuesta de cuando el Señor va a levantar su iglesia, pero hay otra posibilidad que aparece precisamente en la primera carta a los tesalonicenses, cuando habla del arrebatamiento, donde más claramente se habla del arrebatamiento, dice así, porque creemos que Jesús murió y resucitó, y así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, para nosotros no es un misterio que Cristo es el principio y Cristo es el final. Cristo es el alfa, Cristo es el omega. Cristo es el final de la ley. Por ejemplo, cuando dice Romanos 10:4, dice, y el fin de la ley es Cristo. O sea, el fin de todas las cosas, el que viene para reinar y poner fin a todas las cosas, es Cristo. Y cabe la posibilidad que Él también sea la última trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos. Dos posibilidades. En esas dos posibilidades, cuando venga Cristo, entonces comenzará lo que llamamos la última semana, porque la iglesia, mientras esté la iglesia, según la Escritura, todavía no puede manifestarse el inicuo. El hijo de pecado, el hombre de petición, el hijo de pecado, no podrá manifestarse. ¿Aquí me está entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, que estamos hablando de condiciones que tienen que estar creadas para que el reloj profético vuelva a arrancar y entremos a los últimos 7 años. Los 7 años más difíciles de la humanidad. Más difíciles de la humanidad. Es algo interesante, yo sé que me estoy alargando muchísimo, pero es bueno poder explicar las cosas. Cuando hablamos y vemos una panorámica de lo que es el libro de Revelaciones, Apocalipsis, comienza por ejemplo con lo que Juan está experimentando en la isla de Pascua. O sea, Juan dice, por causa de la palabra, por el testimonio de Jesucristo, fue llevado y lanzado en la isla de Pascua. Allí tiene visiones. Allí dice que la palabra que un día, en el día del Señor, fue en el Espíritu arrebatado. Y lo interesante que quiero que tomes nota, en el libro de Revelaciones aparecen 7 versículos con un comienzo idéntico, que es la palabra que se emplea muchas veces, 7 veces. Metatauta. Metatauta es una palabra griega que significa después de esto. Esta parece que no tiene importancia ninguna el metatauta 7 veces. O sea, en el principio del capítulo 4, cuando Juan fue llevado al cielo, empieza el primer metatauta. Después de esto miré, y yo fui levantado al cielo, dice, en espíritu, y comienza que dice, viendo el trono y subió al cielo. Ahora, lo que quiero decir con esto, la palabra metatauta rompe la teoría de algunos manuscritos, de algunos comentarios bíblicos, que dice que el libro de Apocalipsis es todo un mismo evento que se va proyectando y se va ampliando, como que es todo un mismo evento. Esta palabra metatauta no me permite aceptar que es un mismo evento, porque dice, después de esto sucedió esto, después de que terminó esto sucedió esto, después que terminé esto sucedió esto. O sea que hay una secuencia de eventos que el hombre no puede cambiar, porque especificó después de esto, después de esto, después de esto. No es un mismo evento, son una cadena de sucesos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los primeros 7 metatautas, donde dice después de esto, cuando ya se comienzan a abrir los sellos, el primer sello, el caballo blanco, o sea, el gobernador que viene con promesas, etcétera, etcétera, que muchos hemos hablado aquí de que ese caballo blanco no es Cristo. Es una forma de aparentar o imitar, ¿cuál es la palabra? Falsificar. Eso va de falsificar al Cristo con promesas, con bendiciones, con pactos, etcétera, etcétera. Pero en poco tiempo, en 3 años y medio, van a ver quién es y qué Él va a hacer. O sea, los primeros 7 años, de los 7 años, los primeros 3 años y medio, usted sabe bien que está dividido en 2 partes, 3 años y medio y 3 años y medio. Y eso desde Daniel lo estamos viendo en el capítulo 12, bien clarito. O sea que me cuesta trabajo ampliar tanto, pero quiero que escuchen esto. Cuando yo veo los primeros metatautas, los primeros pasos que van a haber, eventos que van a suceder, comienza hablando
por ejemplo, de Juan en el cielo, y después de la presencia de Cristo, cuando Juan lloraba porque nadie podía tomar el libro, ni siquiera mirarlo, y dice la palabra que le dijeron un ángel, le dijo: no llores más, porque aquí el león de la tribu de Judá ha vencido, Cristo ha vencido, y él sí puede tomar el libro, romper su sello. O sea, como que él puede darle comienzo a la historia. La historia no se detiene, tiene que cumplirse esto. La plena restauración de Israel tiene que cumplirse. Métase quien se meta, opóngase quien se oponga, se tiene que cumplir. Va a haber oposición, ustedes también tienen oposición. Por ser cristiano no te aplauden, no te dan felicitaciones por ser cristiano. Muchas veces críticas te hacen porque eres cristiano, y contra mejor cristiano más criticado eres. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Cuando uno mira la panorámica de lo que es el libro de revelaciones, después que se abren los libros de los sellos, o sea, se abren los sellos y comienzan las revelaciones, es como si ya en el capítulo 7, que es uno de los sellos, donde hay una multitud de toda nación, pueblo. Vamos a leerlo, por favor. Quiero que lean esto, para que ustedes puedan ver que no hay nada más parecido a un arrebatamiento que aquí. ¿Aquí me está siguiendo? Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Vuelvo a repetir, no hay nada más parecido a un arrebatamiento que lo que voy a leer, y nada más parecido a una iglesia arrebatada que esta porción de la Escritura. ¿Por qué? Cuando se habla del pueblo de Israel, se habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero cuando se habla de la iglesia, se dice de todo pueblo, nación y lengua. Voy a repetir. Es la forma de identificar qué tipo de pueblo se refiere. Si se refiere al pueblo de Israel, dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el pueblo prometido, o sea, al pueblo de Jacob, a la tribu de Jacob. O sea, hay formas diferentes de hablar del pueblo de Israel. Pero cuando se habla de iglesia, en cualquier parte de la Biblia, se habla de un pueblo de toda lengua, toda nación, o sea, de todas las lenguas, de todo el mundo. Dice aquí en el verso 9 del capítulo 7, después de esto, después de esta metatauta, o sea, después de esto es metatauta, miré aquí una gran multitud, dice una gran multitud. Si 144,000 parece un número grande, y fue un poquito antes de esta revelación, si ustedes se fijan, antes de esta porción bíblica, el contexto habla de los 144,000. Si 144,000 te parece muy grande, aquí dice no se pueden contar. No se pueden contar. Una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Qué dice ahora? De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Esto es pueblo gentil. Esto no es Israel. Esto es la iglesia. ¿Y por qué digo la iglesia? Porque van para el cielo. Ustedes van a ver que van para el cielo. De toda tribu, pueblo, lengua, que estaban delante del trono, ya habían subido en presencia del Cordero, vestido de ropa blanca, que significa victoria, santidad, pureza, con palmas en las manos, como el tiempo de David, que marcaban la victoria, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. La salvación, o sea, se llevó a cabo la salvación. La salvación le pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes, postrados sobre sus rostros delante del trono, adoraron a Dios. O sea, era un festín, era una fiesta, era una gran alegría, un gran acontecimiento. O sea, de todo pueblo, nación y lengua habían sido arrebatados y estaban delante de Dios. Y dice: y el mismo Dios extenderá su tabernáculo sobre él. Eso lo dice un poquito, le salté un poquito para no leerlo todo. El mismo Dios tenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre. Y fíjense estos detalles ahora. Estos, que es la iglesia arrebatada, salieron también de la tribulación. Pero yo no creo, por el orden del metatauta, que tiene que ver con la gran tribulación, sino que tiene que ver con los primeros 3 años y medio. Por favor, ¿alguien me escuchó lo que dije? Si me preguntas una opinión, mi opinión es esta. No creo que se refiere al tiempo más difícil de vivir, sino estamos hablando del momento inicial de la tribulación. Y no es de alarmarnos. Dios nos guardará de donde quiera que partimos, desde un principio, o antes de la tribulación, o después de la tribulación. Pero quiero ser lo más exacto con ustedes, porque aquí dice: no tendrán hambre, no tendrán sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor alguno. Está hablando de efectos de la tribulación.
el hambre, el calor, o sea, las condiciones que se mencionan aquí son los efectos. Dice aquí ahora, porque el cordero que está delante o en medio de ellos los pastoreará, los guiará a fuentes de agua viva, Dios enjugará toda lágrima, o sea, vendrán con llanto de los ojos de ellos, ya no llorarán más, no hay más llanto, no hay más tristeza, no hay más dolor. O sea, no hay nada más parecido a lo que es el arrebatamiento de la iglesia, esta porción, que ninguna otra de la que leamos. Ahora, lo interesante es, y ya termino, y he dicho dos veces que termino, no termino. Lo más interesante de todo esto es que después de ese capítulo, la proyección del libro de Revelaciones es mayormente Israel. Si ustedes fijan, el capítulo 11, los dos testigos, los dos olivos. ¿Qué clase de culto? ¿Qué clase de fiesta? El pueblo de Israel va a tener a dos olivos. Aquí dicen que no puede ser Moisés y Elías, pero los ponen con las mismas características, con los mismos ministerios que tuvieron solamente Elías y Moisés. Y si Moisés no puede aparecer porque está muerto, ¿por qué se le apareció a Jesús en el monte Tabor? ¿Por qué se le apareció en el monte de la transfiguración? O sea, Dios no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Nunca dudemos estas cosas. Él hace lo que quiera, cuando quiera y con el que quiera. O sea, después de eso es la visión del pueblo de Israel. Yo traje algo que una vez Chirino lo sacó a la luz y yo lo escribí sobre lo que, por ejemplo, se habla acerca de, en un discurso del primer ministro de Israel, acerca de la restauración de Israel. O sea, algo fresquito, no es tan lejos. Eso fue el 11 de diciembre del 2017. Dice Benjamín Netanyahu, el presidente de Israel, dirigiéndose a las Naciones Unidas, le dio la oportunidad de hablar. Cuando todo el mundo estaba criticando a Israel, dijo esta palabra: hace solo 70 años, los judíos fueron llevados al matadero como ovejas que no tenían valor. Hace 60 años, no teníamos país ni ejército, y apenas unas horas después de su fundación, o sea, cuando en 1914, en el 1948, el 14 de mayo, o sea, ahí mismo se levantaron varias naciones en contra de Israel. No teníamos país ni ejército, apenas unas horas después de la fundación, 7 países árabes declararon la guerra a nuestro pequeño estado judío. Éramos solamente 650,000 judíos contra el resto del mundo árabe, sin ningún ejército, ni defensa, ni fuerza aérea. Solo contábamos con hombres y mujeres muy valientes, dispuestos a ofrendar sus vidas por la nación. El Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Líbano, Arabia Saudita, 7 países, todos nos atacaron al mismo tiempo. El territorio que las Naciones Unidas nos dieron como tierra era el 65% desierto, terreno seco y árido. Pero hace 35 años luchamos contra los 3 ejércitos más poderosos del Oriente Medio y nosotros los barrimos. Sí, literalmente los barrimos. En 6 días, esto fue en el año 1967, para el 6 de junio, en 6 días los destruimos. Hemos luchado en contra de las diversas coaliciones de países árabes que tenían los ejércitos más modernos y muchas armas soviéticas. Siempre los hemos derrotado. Hoy tenemos un país, un ejército, una potencia, una fuerte fuerza aérea, un estado con una fuerte economía que exporta millones de dólares. Nuestros médicos reciben premios por sus investigaciones médicas. Hemos hecho florecer el desierto. Vendemos naranjas, flores, vegetales a todo el mundo. Israel ha enviado a sus propios satélites. O sea, lo que no pueden hacer muchos países, Israel ha enviado sus propios satélites al espacio. 3 satélites en un mismo día, en una misma salida de cohete. 3 satélites en un mismo día. Estamos orgullosos de estar en el mismo rango de los Estados Unidos, que tienen 300 millones de habitantes, que Rusia, que tiene 200 millones, que los países como China, que tiene 1.3 billones de habitantes, Europa, Francia, Gran Bretaña, Alemania, que con aproximado de unos 350 en estos 3 países, siendo estos los únicos países con capacidad de poder enviar objetos al espacio. Nosotros, sin ayuda de nadie, también lo hacemos. Israel es ahora parte de la familia de las potencias nucleares. Tienen bombas atómicas. Según estadísticas, tienen 90 bombas atómicas Israel, con Estados Unidos, Rusia, China, India, Francia, Gran Bretaña y todo el mundo, aunque no necesita las bombas atómicas.
no las necesitan. Bien lo saben, o sea, las naciones bien lo saben. Sin embargo, hace solo 60 años nos llevaron humillados al sacrificio, al criminal holocausto de millones de nuestros mejores hombres, mujeres. Hemos ganado nuestras guerras prácticamente con nada. ¿Quién es jamás para pretender asustarnos? Más bien nos hace reír. La Pascua se celebró. No olvidemos lo que significa la Pascua, ya que hemos sido sobrevividos a las amenazas de Faraón de Egipto. Sobrevivimos al imperio de los griegos, al imperio romano. Hemos sobrevivido a la Inquisición de España. Hemos sobrevivido a Hitler con todo el poder militar alemán. Hemos sobrevivido al holocausto. Hemos sobrevivido a los ejércitos de 7 países árabes. Hemos sobrevivido a Saddam Hussein. Hemos sobrevivido y estamos también sobreviviendo a cualquier enemigo que se quiera presentar. Esto es frente a las Naciones Unidas. Recordemos que todas las naciones y culturas que alguna vez trataron de destruirnos, hoy prácticamente ya no existen y no son nada. Dice, ¿dónde está el imperio egipcio? ¿Dónde está el imperio griego con Alejandro el Magno? ¿Dónde está el gran imperio romano? Aquí en ellos todavía, entre ellos todavía hay alguien que habla el latín, pero nosotros todavía hablamos el mismo idioma, hablamos hebreo. Alabado sea el Señor por siempre. Ustedes se imaginan después de tantos años en el cautiverio cuando regresa hablando hebreo. Cuando el idioma que prevalecía era el arameo y el idioma apareció de nuevo. Gloria a Dios. Lo mismo antes que ahora. Los árabes desconocen nuestro idioma, el idioma hebreo, pero aprenderán que hay Dios en Israel. Así que pedimos perdón por no preocuparnos por nuestros enemigos, por no llorar por no tenerles miedo. Solo lloramos nuestros muertos, mientras otros se regocijan en la sangre de ellos que ellos derraman. Nuestro Dios nunca duerme, ni nunca se adormecerá el que guarda Israel. Hashem, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel. Permíteme leerle algo que escribí, donde uní una serie de citas bíblicas. El Señor hizo venir de Egipto una pequeña vid. Ustedes se recordarán cuando dice la Escritura en el Salmo número 80. Quien después de haberla plantado en la tierra de la promesa, para evitar que fuese dañada, destruyó literalmente a la mayoría de los moradores que habitaban en aquellas tierras, al cananeo, al geteo, al amorreo, al fereceo, al jebeo, al jebuseo, como quien limpia el sitio para que no existan las hierbas malas que puedan perjudicar su desarrollo. Así dice el Salmo 80, verso 8. Aquella vid creció, aquella pequeña planta creció y se extendió sus raíces y fructificó. Llegó a llenar la tierra, una hermosa alegoría empleada por el salmista Asaf para representar precisamente al pueblo de Israel. La pequeña planta que no era nada, pero que bajo el cuidado de la poderosa mano de Dios creció y llegó a extenderse como laurel verde. Porque el Santo de Israel lo había determinado, que llegaría el día en que Israel sería sanado de todas sus rebeliones, porque el Señor los había amado de pura gracia. Testificando por el profeta Amón, el profeta Osea, que el Señor será para Israel como el rocío que desciende del monte Hermón, los cuales florecerán como los lirios de los valles, y extenderán sus raíces como el monte Líbano, y será su gloria como la de olivo, que perfumará con su agradable olor la tierra de Canaán, porque Israel volverá a sentarse bajo la sombra de su Dios, y serán vivificados como trigo. Testificando de igual forma por muchos de los profetas menores al final de sus escritos, como la esperanza bienaventurada y de gozo que les llena de alegría a sus corazones, porque el Señor volverá a tener misericordia de Israel, sepultando todas sus iniquidades, echándolas tras sus espaldas, para nunca más tener que hacer memoria de ella, como el padre que perdona al hijo que ama. Miqueas 7:19. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. He aquí que aquel tiempo yo mismo me ocuparé de todos los que lo oprimen. Salvaré a la oveja que cojea, juntaré a la descarriada y los pondré por alabanza y por renombre de toda la tierra. En aquel tiempo yo los traeré, yo mismo los reuniré, pues os pondré por renombre de todas las naciones. Aunque Israel sea rodeado por una gran multitud de enemigos, el Señor mismo peleará contra ellos por medio de la promesa hecha por la espada que sale de su boca. Sí, Israel, la higuera que indica la proximidad de la primavera de Dios, porque ya está floreciendo, nadie más la podrá detener, pues ha llegado su tiempo. Y termino con un pasaje de Zacarías, donde de una manera especial demuestra la plena restauración de Israel. Zacarías, termino ya.
Alabamos. Les prometo que sí. Zacarías capítulo 8, verso 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días, fíjense que habla de un día. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. O sea, verán un judío y querrán arrimarse a él, porque dice: ese hombre es bendecido. El capítulo 10 del verso 12: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. 13:1: en aquel tiempo habrá un manantial abierto. Si en aquel tiempo todavía no ha llegado, habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y termino con este, verso 8 del 14. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, y no habrá más nunca maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente.